Ya, una cosa antes. ¿Quiénes de aquí son del E4? Ya que ya pidió lista el ingeniero. O Kendo. ¿Qué dijo Auxi? ¿Quiénes de aquí son del E4? Yo. ¿Me pueden su nombre, por favor, para que ustedes sean considerados que han asistido? ¿Qué digo yo? ¿Le doy mi nombre a esa? Escriban en el chat de Meet. ¿Les parece? Ah, ya. Sí, gracias. Así más fácil. Ya, así lo reviso después y los copio. Solo los del E4, ¿no? No me ha pedido nada en especial Zoom, así que no se me problema. Bueno. La primera pregunta está de aquí. Momento que acepto lo que siguen entrando. Y dice, ¿no? En los vértices de la base de un triángulo equilátero se encuentran dos cargas, Q1 y Q2, que son iguales y equivalen a menos 2 por 10 a la menos 9 Coulomb. Y en el restante, es decir, en la punta que queda, se ubica un punto P. Nos dice, los lados del triángulo miden 15 centímetros. Calcula el campo magnético. Supongo que dice campo eléctrico, ya que esto es campo eléctrico. Calcule el campo eléctrico en el punto P. Y después calcule la fuerza de interacción eléctrica sobre una carga Q de 4 por 10 a la menos 9 Coulomb. Bueno, dibujamos un triángulo. En este caso lo arrastro. Tenemos un triángulo, ¿no? Con cargas. Tenemos Q2 aquí abajo y tenemos Q1 aquí a la derecha. Y tenemos un punto P aquí, que es el punto de interés. Ahora, estas cargas son negativas. Menos Q2, menos Q1. Por tanto, los vectores van a ir hacia las cargas, ¿no? Respectivamente, el campo E2 y E1. Entonces, punto 1. Calcula el campo eléctrico. Ya que aquí dice magnético, pero está mal. Todo aquí indica que esto es campo eléctrico. Así que debe ser campo eléctrico. Tenemos dos vectores que no son colineales, tampoco están en el eje vertical horizontal, pero sabemos que al ser un triángulo equilátero, esto mide 60, esto mide 60 y esto mide 60. Es decir, si yo traspaso este dibujo a un plano XY en dos dimensiones, tengo lo siguiente. Un vector va hacia aquí abajo y otro va aquí. Ahora, yo sé que este ángulo de aquí medía 60. Por tanto, hay 30 en un lado y 30 en otro, porque es un triángulo equilátero. A ver quién está todo lado. Esto. Entonces sabemos los ángulos. Este de aquí y este de aquí. 30, 30. E1 y E2. De por sí yo sé que se anulan las horizontales debido a que las cargas son iguales y se encuentran bajo ángulos iguales. Así que yo sé que E1 y E2 se van a verificar. Lo vamos a realizar solo para verificación, ¿no? Bueno, tenemos estos dos. Tenemos el plano Y y el plano X. Perdón, plano Y y el plano X. Y nos queda hacer lo básico, que es sumatoria. Sumatoria de campos en X y sumatoria de campos en Y.
Ahora, yo saqué con el ángulo inferior. Así que tengo que tomar en cuenta que cuando uso el ángulo inferior en el eje Y, las componentes en X corresponden a seno del ángulo 30. Y las componentes en Y corresponden a coseno de 30. Porque estamos usando un ángulo que está saliendo del eje Y. Si fuera saliendo del eje X, es como antes. Coseno y seno para X y Y. Solo se invierte. Entonces, con esta lógica aplicada, pasamos a la sumatoria en X, ¿no? E2 va hacia la derecha, así que es positivo. E2 por seno, ya que tenemos el ángulo medido desde el eje Y es seno de 30. Y aquí menos E1, porque va a la izquierda, por seno de 30. Para el eje Y tenemos algo similar. Ambos van hacia abajo, así que son negativos. Voy a poner menos, paréntesis, para considerar ambos, ¿no? ¿Sí? Una pregunta, ¿los ángulos ya no los dio en el ejercicio? Es que claro, no lo veo muy bien. Al decir que es equilátero, nos está diciendo que los ángulos son iguales. Y uno sabe que la suma de los tres ángulos, alfa, beta más gamma, en todo triángulo da 180. Ah, ya, ok, sí. Al decirte que es equilátero, te está diciendo que estos tres ángulos son el mismo. Son 3 veces alfa, igual a 180. Entonces alfa es 180 entre 3, es decir, 60 grados. Tengan cuidado con eso. En caso que no sea equilátero, puede que le diga eso, se le evalúe así, pero con uno de los ángulos van a poder trabajar. Bueno, seguimos aquí, ambos van hacia abajo, así que pongo negativo, paréntesis, E1 por el coseno de 30, ya que estoy midiendo el ángulo desde el eje Y, más E2 por coseno de 30 igual. Entonces tengo aquí las dos componentes, X y Y. Calculemos. Igual, en este caso el campo eléctrico va a ser K por Q1, no, perdón, por Q2, entre la distancia, ¿no? La distancia de este triángulo son los lados. Esta de aquí. Al ser equilátero, las distancias son iguales. Y esa distancia era de 15 centímetros. No olvidemos que tenemos que trabajar con el sistema internacional. Entonces, lo llevamos a metros. 0,15 metros. Entonces, un componente por seno de 30 menos el otro componente, K por 1 sobre 0,15 por seno de 30. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos esta resta de aquí, ¿no? Ambos tienen K, ambos tienen seno de 30, ambos están divididos entre este valor. ¿Qué hay de frente? Q2 y Q1, ¿no? Ahora, el problema al comienzo nos dijo que Q1 era igual a Q2. Aquí está. Se encuentran dos cargas, Q1 igual a Q2, igual a menos 2 por 10 a la menos 9. ¿Qué significa? Si Q1 igual a Q2, esto va a salir un valor menos el mismo valor. Es decir, 0. La sumatoria en X da 0. O si gustan, pueden meter todos los valores con su calculadora y lo vuelven a restar y le va a salir 0. Entonces sabemos que el eje X da 0. Nos queda el eje Y. Menos E1 más E2, ¿no? Menos, paréntesis, E1 sería K por Q1 entre la distancia que era 0,15
por coseno de 30. Más E2, que es K por Q2 entre 0,15 por coseno de 30. Y ahora, yo sé que Q2 es igual a Q1. Puedo simplemente meter la calculadora y hacer todo esto, o puedes decir menos 2 veces K por Q1 o Q2, como quieras, entre 0,15 por coseno de 30. ¿Qué estaría hecho? Pones tu calculadora, menos 2 por 9 por 10 a la 9, por la carga que era menos 2 por 10 a la menos, creo que 9, menos 9, a la menos 9. En este caso la dirección la hemos considerado al comienzo, así que no se pone el signo. Como ya hemos dicho la dirección aquí, no ponemos el signo de la carga, lo estamos considerando. Únicamente se pone el signo de la carga cuando estamos hablando con vectores en el método de cálculo vectorial. Así que si ustedes han definido la dirección del vector considerando el signo de la carga, no lo vuelvan a meter, porque si lo hacen 2 veces, ustedes saben que menos por menos es positivo. Y esto ya es diferente, ¿no? Menos y más son diferentes. Así que solo se considera una vez el signo. O lo hacen en su diagrama o lo hacen en su cálculo. Se recomienda su diagrama, ¿no? Así saben que la dirección y suman o restan dependiendo de ello. Bueno, entre 0,15 por coseno de 30. Esto lo ponen en su calculadora, pero ustedes saben que esto se da con esto tranquilamente y les queda menos 2 por 9 entre 0,15 por coseno de 30. Abro mi calculadora para revisar. Y esto me sale menos 103,92 newton sobre coulomb. Esta es la respuesta. Ahora, únicamente nos salió en el eje Y, ¿no? Porque el eje X es 0. Si quieres puedes hacer el siguiente paso como recalcar respuesta, que es el resultante, o bueno, el campo eléctrico resultante o total es la raíz de la sumatoria de campos en X al cuadrado más la sumatoria de campos en Y al cuadrado. Ahora, aquí se da el caso que el primer término vale 0, ¿no? 0 al cuadrado más sumatoria en Y al cuadrado. Esto se supone que hay un 2 y podemos simplificar. Simplifica. ¿Y qué nos queda? El campo total es la sumatoria en Y. Y solo tenemos sumatoria en Y, que esta es negativa hacia abajo. Entonces, sabemos que el vector resultante va en dirección Y, es decir, va hacia abajo. Va hacia aquí. Campo resultante. Y puedes poner el gráfico, que va hacia abajo. Ese es el campo total. ¿Y cuánto vale? Vale esto de aquí, 103,92. Esta es la respuesta número 1. Y la segunda pregunta dice, calcule la fuerza de interacción eléctrica sobre una carga. Ahora, puede ser que por alguna razón lo hagas todo esto de nuevo o usas un concepto. El concepto es el siguiente. La fuerza eléctrica no es más que el campo eléctrico por la carga que estás analizando presente en ese campo eléctrico. Ahora, este campo eléctrico, yo sé cuánto vale. 103,92. Menos 103. Aunque ese menos solo se refiere a la dirección. Es decir, 103,92 en el eje Y. Al ser negativo, es que va hacia abajo.
no es más. Entonces, si yo considero el sentido, hacia abajo, yo pongo 103,92 y pongo la carga, ¿no? Esta es una carga positiva. Positiva. Entonces, el vector por la carga sigue yendo hacia abajo. Esta es la fuerza. Por la carga. 4 por 10 a la menos 9. ¿Sí está? Multiplican esto de aquí y le sale la fuerza en newtons. Esto sale 4,15 por 10 a la menos 7 newtons. Esto es hacia abajo, ¿no? En caso de ser positiva. Si hubiera sido negativa, sucede lo siguiente. Si tenés tu campo eléctrico, si le pones una carga negativa, bueno, el vector que va hacia abajo por la carga termina con una fuerza hacia arriba. Es al revés, al sentido opuesto del campo eléctrico. Cuando es carga positiva se mantiene el sentido, cuando es negativa se invierte. Bueno, con eso aclarado, este es el problema que están pidiendo. Y el primer problema. ¿Alguna pregunta hasta aquí? El signo nos está indicando el sentido. Al ser negativo aquí, al ser negativo en el eje Y, nos está diciendo que va hacia abajo. Ese negativo nos indica que está yendo en el eje Y, este campo eléctrico va hacia abajo. Eso es lo que indica ese signo. Entonces, si ya hemos considerado aquí que va hacia abajo y hemos colocado la carga, no tenemos por qué ponerlo aquí. Porque estamos tomando en cuenta la dirección. ¿Una pregunta más? Bueno. La siguiente pregunta, estamos aquí, pues vamos a buscarla. Un momento, la estoy buscando. Auxiliar, un compañero me está preguntando si la está grabando la clase, que no puede entrar, dice. Sí, la estoy grabando. La grabé un poco tarde, pero sí la grabé. Ya. La siguiente pregunta era la pregunta 3 de un modelo de examen. Quiere tomarle captura, que no creo que se vea muy bien. De por sí la imagen de baja calidad. Bueno, dice, una pequeña esfera de masa m, anotemos aquí, masa m de 0,3 gramos, cuelga de una cuerda. El diagrama es el siguiente. Tenemos una placa con carga positiva, otra placa con carga negativa, un techo aquí arriba, fijo, y aquí tenemos una esferita unida por un cable al centro. Este ángulo son 20 grados. Esto es lo que tenemos. Esta tiene la masa m. Entonces, tenemos una pequeña esfera de masa m, 0,3 gramos, que cuelga de una cuerda, como podemos ver ahí, hasta el centro. Una cuerda aislante, ¿no? Que no conduce. Que está colgada del centro de las dos placas paralelas. Nos dice que la distancia entre estas dos placas es de 6 centímetros.
La carga de la esfera es 5 por 10 a la menos 9 coulombs. Dice, calcule la diferencia de potencial entre las placas si el hilo forma 20 grados con la vertical que pasa por el centro de la distancia entre las placas. Ya. En este caso hay una ecuación directamente para eso. El potencial eléctrico entre dos placas paralelas. Es decir, el campo eléctrico para dos placas paralelas es el siguiente. Distribución de carga entre epsilon 0. De igual forma, se puede sacar aquí la diferencia potencial. Que si no me equivoco era algo por la distancia. Voy a revisarlo para no decir cualquier cosa. ¿E por D? Listo. Entonces, este es el concepto de potencial eléctrico y este es para campo eléctrico. ¿Y qué nos queda? Lo que nos pregunta es la diferencia de potencial entre las placas si el hilo forma 20 grados con la vertical que pasa por el centro. Entonces tenemos que analizar justamente la esfera de aquí. Y al final, con esta ecuación, probablemente vamos a sacar la diferencia potencial. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esta es una esfera cargada de forma positiva. Positiva. Y entre dos placas tenemos línea de campo. La línea de campo va en este sentido. De la carga positiva a la carga negativa. Entonces, si analizamos esta esferita, tenemos la esfera y tenemos por el campo y la carga, de que es positiva la carga positiva con un campo eléctrico que va a la derecha, tenemos una fuerza que va hacia la derecha. Y esa fuerza es campo eléctrico por carga, ¿no? Y después, al decirnos que tiene masa, nos está diciendo que hay gravedad, tiene peso, que es masa por gravedad. Y probablemente, como nos dijo que tiene un hilo, entonces tenemos una tensión, la tensión del cable. Y esto es todo lo que tenemos en ese cuerpo: fuerza eléctrica, peso y tensión. Entonces, llevamos todos estos vectores, ya que la esfera está en equilibrio. No, probablemente no, porque si no está en equilibrio, no se puede resolver. Llevamos todos estos vectores a un eje, bueno, a un plano. Dibujamos un plano y colocamos hacia la derecha, tenemos el vector de la fuerza eléctrica, ¿no? E por Q. Hacia abajo tenemos el peso. Y hacia aquí a la izquierda tenemos la tensión. Esta va a la derecha, esta va hacia abajo, así que no hay problema, ¿no? El problema es la tensión. Pero nos ha dicho que tiene un ángulo de 20 grados. Que se puede ver en el dibujo. Ya. Ahora, ese ángulo nos lo dio aquí arriba, en la parte superior. 20. Yo sé que esto es 90, así que por tanto esto va a ser 90 menos 20. Porque la suma tiene que dar 180. Es decir, 20 más el ángulo que me interesa más 90, tiene que dar 180. Entonces, el ángulo que me interesa, eso me faltó poner, va a ser 180 menos 90 menos 20.
Esto sale 90, menos 20, son 70 grados. 70 grados medidos desde la horizontal, ¿no? Desde X. Entonces hacemos la sumatoria acá. Tenemos sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué tenemos en X? Hacia la derecha tenemos campo eléctrico por carga menos la tensión por el coseno de 70. Y en el eje Y tenemos el peso, que es masa por gravedad, hacia abajo. Vamos al revés. Tenemos la tensión por el seno de 70 menos el peso que va hacia abajo, que es masa por gravedad. Esto es igual a 0, esto es igual a 0, porque está quieto. Entonces aquí podemos hacer una ecuación, ¿no? El campo eléctrico por la carga es igual a la tensión por el coseno de 70, despejando. Y aquí igual. La tensión, o al revés, la masa por la gravedad es igual a la tensión por el seno de 70. Se dan cuenta que ambos tienen tensión, ¿no? Este es el factor que nos va a permitir igualar. Es decir, si yo despejo, este coseno lo paso a dividir, es decir, divido ambos lados y simplifico, y este seno igual, tengo lo mismo, T igual a T. Entonces, hago igualdad. Campo eléctrico por la carga entre coseno de 70 es igual a masa por gravedad entre seno de 70. Ahora, pueden trabajarlo así o pueden llevar el seno aquí arriba. Seno de 70 entre coseno de 70 por campo por carga igual a masa por gravedad. Y ahora, ¿qué tenemos? La masa la conocemos, ¿no? La gravedad la conocemos. La carga la conocemos. Esto es un valor. Y esto no sabemos. Tenemos una ecuación con una incógnita. Entonces tiene solución. Y esto, seno sobre coseno, es tangente. Tangente de 70. Por campo, por carga, igual a masa por gravedad. Despejamos lo que nos interesa, que es el campo. Entonces, el campo va a ser masa por gravedad entre la carga por tangente de 70. La masa nos la dio en gramos, 0,3 gramos. La pasamos a kilogramos, 0,3 por 10 a la menos 3. Después por la gravedad, 9,81. Entre la carga, que valía 5 por 10 a la menos 9 por el tangente de 70. Lo pongo a la calculadora. La masa lo puso 0,9 en vez de 0,3. Ah, perdón. 0,3. Gracias por darte cuenta. Y me sale que el campo eléctrico es de 214.232,87 newtons sobre coulomb. Acepto el ingreso, que ya es tarde. Ya. Entonces, este es el valor que tenemos. O pueden ponerlo como 2,14 por 10 a la 6.
Entonces sobre copia. Depende de ustedes. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Calcule la diferencia de potencial entre las placas. Bueno, la diferencia de potencial B es igual al campo eléctrico por la distancia. El campo eléctrico era 2,14 por 10 a la 6. Entonces, 2,14 por 10 a la 6. Por la distancia entre las placas, que nos dijo que era de 6 centímetros. Es decir, 0,06 metros. Entonces el voltaje es ese producto. 2.14 por 10 a la 6 por 0,06. Que sale 128.400 voltios. Y esta es la respuesta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Será que me pueden mostrar un ratito cómo lo hizo la sumatoria? Claro, aquí está. Ahí está. Atención, arriba a la izquierda, la fuerza eléctrica a la derecha, ya que es carga positiva, tiene el mismo sentido que el campo eléctrico. Y el peso hacia abajo. Esto los PDF se los mando igual, o sea, no hay problema. Está grabado y a la vez le mando el PDF. ¿Alguna pregunta más? Estas son las dos preguntas que me han hecho. Si tienen más preguntas, me las pueden mandar y las hacemos mañana, hasta el día 15. Ya nos organizamos una hora para que se los problemas que tengan y ya está. ¿Alguna duda más? Bueno, si hasta aquí no hay ninguna duda más, eso sería todo por hoy. Y les encargo, por favor, sigan practicando y lo que tengan dudas o problemas me lo mandan. ¿Ya? Gracias, Silvia. Solo hay 5 personas del E4. Esto se lo voy a pasar a Oquendo. Y son los que están asistiendo, ¿no? Bueno. Auxiliar, una pregunta. ¿Dónde la va a subir la clase? La mando en YouTube siempre, al grupo. Ya la mandé a otras clases. Buen día, auxiliar. Disculpa, ¿qué? No se te escuchó muy bien. Auxiliar, sobre la lista del grupo E4, había también una compañía